Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo surgió el marketing en Navidad? Es decir, ¿pensáis que siempre hemos tenido las calles llenas de gente, comprando en las tiendas, con música navideña en cada esquina y a Papá Noel en decenas de anuncios? Pues no, no siempre ha sido así. ¿Queréis saber más? ¡Vamos! Está claro que las fiestas navideñas se relacionan con la alegría, los juguetes, los familiares, pero también, por supuesto, con las grandes campañas publicitarias. Así, si por casualidad derramaste una lagrimita en algún anuncio tierno de Navidad, seguramente serás consciente de la naturaleza poderosa y persuasiva de una buena publicidad. Sin embargo, la Navidad no siempre ha sido así. No siempre ha sido una fiesta del consumidor. La comercialización de la Navidad se aceleró por primera vez en Gran Bretaña durante la época victoriana, en la segunda mitad del siglo XIX. Y desde entonces se ha convertido en una herramienta esencial para alentar a las personas a que se desprendan de su dinero duramente ganado durante los meses anteriores. En esta breve historia de la publicidad navideña veremos algunas de las marcas más queridas del mundo, como Coca-Cola, y evaluaremos sus contribuciones al desarrollo del mercadeo navideño. Así que prepara tu reno para un paseo en trineo desde la historia de la Navidad más consumista. Pues bien, la Navidad como feriado comercial fue inventada por los victorianos. La época victoriana en el Reino Unido marcó la cúspide de la Revolución Industrial y del Imperio Británico, aunque esta expresión se utiliza comúnmente para referirse al extenso reinado de Victoria I, que reinó del 20 de junio de 1837 hasta el 22 de enero de 1901. Y bueno, la Gran Bretaña victoriana era una nación industrial fundada en el capitalismo y con espíritu empresarial. Por lo tanto, no es sorprendente que quisieran explotar la temporada festiva con el propósito de ganar dinero. Uno de los primeros métodos de publicidad navideña para tiendas y negocios fue el uso de escaparates llamativos. Así, mediante la combinación de productos con escenas festivas, como por ejemplo cuadros o paisajes nevados, hacían que la gente viese en sus escaparates y así atraían clientes potenciales al interior. Grandes almacenes como Macy's en Nueva York y Selfridges en Londres fueron los maestros de la decoración navideña, haciendo todos los esfuerzos posibles para tratar de eclipsar a sus competidores. Así, la creatividad y la innovación estaban en el corazón de estos escaparates. Como resultado, su presentación se convirtió en un evento en sí mismo, con multitudes de gente reuniéndose para echar un vistazo a sus vitrinas. Para bien o para mal, los victorianos también inventaron el concepto de compras frenéticas de Navidad, con el mismo Gordon Selfridge acuñando la idea de cuenta atrás de Navidad. Además, la primera gruta de Santa Claus, con sus elfos y todo, fue vista en 1888 en una tienda de West Ham. Y es que los victorianos utilizaron métodos como estos para crear un verdadero revuelo en sus tiendas, a través de las cuales podían publicitar a las masas. Curiosamente, al otro lado del estanque, cierta bebida gaseosa jugó un papel importante en el desarrollo de la publicidad navideña. Es posible que ya sepáis que la marca Coca-Cola está indisolublemente vinculada al marketing navideño y a la Navidad moderna tal como la conocemos. Y es que todos reconocemos la imagen icónica de Papá Noel, un tipo gordo y alegre con un traje rojo y una barba blanca. Pero curiosamente, esta imagen tradicional ha sido fuertemente moldeada por la publicidad navideña de Coca-Cola, que ha ayudado a delinear la apariencia y el carácter de Santa Claus. Pensad que, por ejemplo, el traje original de Papá Noel era verde y Coca-Cola lo cambió. Imaginad la importancia del marketing para la sociedad. Pues bien, en 1931 se encargó al ilustrador Harold Samblon que creara la imagen de Santa Claus para que Coca-Cola lo utilizara en sus campañas publicitarias. Se supone que Samblon se inspiró en el poema estadounidense Una visita de San Nicolás, escrito por Clement Craig Moore en 1823, ahora más comúnmente conocido como Twas the Night Before Christmas. Pero Samblon no solo proporcionó el plano para la imagen de Santa, sino que también ayudó a cultivar una personalidad para él con imágenes tempranas que lo representan como un personaje alegre
y amigable. Esta descripción de su temperamento ha persistido hasta nuestros días, y Papá Noel suele ser visto como un hombre jovial. Así que el típico "hoi hoi hoi" de Papá Noel es obra de Coca-Cola. Y es que la creación de Coca-Cola de la imagen icónica de Santa Claus fue diseñada originalmente para aumentar sus ventas en invierno. Sin embargo, los anuncios tuvieron un impacto mucho mayor que el que se podría haber anticipado, ya que crearon sin querer un icono navideño. Otro momento pionero en la historia de la marca y el marketing fue el primer anuncio de televisión británico lanzado en 1955. Y es que la televisión, las imágenes en movimiento, permitieron a las marcas desarrollar historias más complejas, así como crear personajes con los que el espectador podía relacionarse. Si queréis saber más de la historia de Coca-Cola, os animo a ver este vídeo de aquí, de mi otro canal, Historias de la Historia. Estoy seguro que te va a molar. Y es que, sin lugar a dudas, los primeros anuncios de televisión de Navidad se centraron bastante en la diversión, la comedia y el espíritu navideño. Está claro que no tenían la misma calidad de producción que la que estamos acostumbrados hoy en día, pero eso sí, tenían gran cantidad de espíritu navideño. Está claro que en los últimos años la publicidad navideña se ha convertido en un fenómeno en sí mismo. En lugar de simplemente persuadir a los espectadores para que compren sus productos, los anuncios televisivos de Navidad parecen indicar el inicio de la temporada navideña. Además, es posible que hayáis notado la inclinación de los anuncios de lágrimas y sentimiento. Aquí en España la tendencia la inició hace ya muchos años, en los años 80, los turrones El Almendro, con su icónico anuncio de "Vuelve a casa por Navidad", donde el hijo que vive muy lejos vuelve a casa a ver a su familia. Una táctica, la de tocar los sentimientos, que funciona y mucho por Navidad. Pues ya veis, curiosos, desde que los victorianos comenzaron a utilizar los escaparates como un medio para comercializar la Navidad, la comercialización de estas fiestas nunca ha cesado. Desde la invención de Coca-Cola, de la imagen icónica de Santa Claus, hasta la confianza en anuncios de televisión desgarradores. Y de esta manera la publicidad de Navidad siempre ha intentado innovar e interesar. Eso sí, queda por ver cómo los anunciantes continuarán aumentando el interés de los consumidores en los próximos años, cuando el campo de juego de la publicidad se mueva mucho, pero mucho más en el online. Pero a pesar de esto, es cierto que la Navidad seguirá siendo una temporada de consumo durante muchísimos años más. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Os ha gustado este vídeo? ¿La conocíais? ¿La historia de la Navidad? Bueno, la historia del marketing en Navidad. Me lo podéis poner en los comentarios. Y por cierto, yo también me voy de vacaciones, que es Navidad. Estaré fuera unas 2 semanitas. Os espero aquí porque van a haber muchas sorpresas para el nuevo año que viene. Y nada, felices fiestas. Por cierto, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es la primera vez que apareces aquí en Easy Promos TV, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros 2 canales, Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.